pienso en tu bondad, Dios, canta mi corazón. ¿Cómo puedo darte gracias por lo que has hecho en mí? Por tu constante amor, te doy mi corazón. Tú me haces volver a vivir. Oh, tú me haces volver a vivir. Wow, oh, este es el momento. Wow, oh, todo transformas. Wow, oh, tú me haces libre y yo te alabo. Te alabo. Vamos, iglesia, en esta noche a adorar a nuestro Dios, porque Él es la razón por la que vivimos y adoramos y cantamos, iglesia. Vamos a ir en tu casa con gozo y alegría. Vamos, dile. Cantemos todos juntos, vamos a celebrar. Su nombre exaltaremos y no nos detendrán. Por tu constante amor, dile. Te doy mi corazón, Dios. Tú me haces volver a vivir. Oh, tú me haces volver a vivir. Hey, hey. Oh, oh, este es el momento. Vamos. Wow, oh, todo transformas. wow, oh. Tú me haces libre y yo te alabo. Yo te alabo. Sí, Señor, te adoramos. Vamos, dile. En esta noche dile, Señor, yo te alabo. Te adoro porque tú eres la fuerza de mi corazón. Bueno es Dios. 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 Vamos con las palmas. Y vamos, dile, Señor, gracias porque tú has sido bueno para conmigo, mi Señor. Este es el momento de alabar y de adorar, iglesia. Vamos a decirle al Señor que llegó ese momento precioso. Vamos, decláralo. Wow, oh, este es el momento. Wow, oh, todo transformas. wow, oh, tú me haces libre y yo te alabo. Te alabo. Oh, oh, este es el momento. Wow, oh, todo transformas. Wow, oh, tú me haces libre y yo te alabo. Te alabo. Un, sí, dos, tres, vamos. arriba. Te alabamos, Señor. De alegría en nuestros corazones por cantarte, Jesús. Dile. Bueno es Dios. 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 Tararararán, tarán. Vamos con las palmas, iglesia. Dios los continúe llenando de grandes bendiciones, amada iglesia. Que la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo los acobije en esta maravillosa noche, llenos de la presencia maravillosa del Espíritu Santo de Dios. Qué bendición es tener ese regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado, porque Dios siempre ha querido comunicarse con nosotros. Por eso en el comienzo, allí en el jardín del Edén, Él descendía, hablaba con Adán y Eva, pero cuando viene el pecado original, en este pecado, entonces podemos encontrar cómo
hay ese extensamiento desde el reino de los cielos aquí en la tierra, y podemos encontrar que Jesús vino a unirnos a Dios y por eso nos enseñó la oración. En la oración le damos gracias a Dios por lo que ha pasado en nuestra vida, por lo que está pasando y por lo que pasará. Le damos gracias a Dios también por lo que necesitamos, por las cosas que sabemos que Él es nuestro proveedor, pero también por las cosas que nosotros necesitamos sacar de nuestra vida, terminar la amargura, el dolor, la necesidad, aquellas cosas que no nos gustan, que tienen que salir de nuestra vida. Ahí le damos gracias a Dios porque Dios va a obrar. Por eso vamos a orar, creyendo que Dios va a operar poderosamente a favor de cada uno de nosotros, porque Dios es bueno y sus misericordias son para siempre. Vamos a orar en esta maravillosa noche. Pastora, Dios la continúe bendiciendo grandemente. Amén, pastor. Bendiciones, bendiciones, iglesia. En esta noche vamos a preparar nuestro corazón y vamos a orar a nuestro Dios. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta tarde hermosa, ya noche, Señor amado, venimos delante de ti, mi Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey, para bendecirte y para declarar que tú eres bueno, Señor. Vamos, hermano, declare: tú eres bueno, Señor, porque tú has sido bueno y serás bueno para con cada uno de nosotros, Señor. Por eso te damos la gloria, te damos la honra, te exaltamos y te bendecimos, mi Señor. Estamos agradecidos por cada bendición que has derramado sobre nosotros, Padre. Gracias por cada hermano, Señor, que escucha la palabra, que recibe la palabra, mi buen Señor. Yo te pido que en esta noche el poderoso y maravilloso Espíritu Santo sea obrando en cada uno de nosotros, en cada uno de las personas que reciben la palabra, que escuchan la palabra, mi Señor amado, porque como está escrito, tu palabra no llega vacía, mi Señor. Ella hará lo que tiene que hacer en cada corazón, mi Señor. Por eso declaramos una obra poderosa en esta noche, Señor, en cada una de las personas, en cada uno de nuestros hermanos que escuchará la palabra, Señor. Declaramos llenura del Espíritu Santo, declaramos unción del Espíritu Santo, declaramos una renovación total, Señor amado, en la vida de cada uno de nosotros por medio de tu palabra, mi Señor, porque tú eres el que renueva nuestra vida, el que restaura nuestra vida, mi bendito Dios y Padre Celestial. Por eso te damos gracias, mi Señor, y te damos toda la libertad a ti, Espíritu Santo, para que tú desciendas sobre cada hogar, para que tú obres en cada vida, Señor amado de la gloria, en el nombre maravilloso y precioso de nuestro Señor Jesucristo. Por eso te pedimos en esta noche, Padre, háblanos, Señor, que tus siervos escuchamos tu voz, que tus siervos, Señor, recibimos esa palabra, mi Señor. Abrimos nuestro corazón, Señor, y preparamos nuestro corazón para que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, en el corazón abonado y dé fruto, como dice tu palabra, al 100%, mi Señor, en el nombre poderoso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Iglesia, y vamos a prepararnos para leer la palabra del Señor. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 5, y vamos a estar leyendo del versículo 9 al 16. Así que dice la palabra del Señor para la gloria de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfán, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré.
y le insistí y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Amén. Aleluya. Qué maravilloso pasaje bíblico que nos enseña el Señor en esta maravillosa noche. Es una historia extraordinaria donde un hombre tenía éxito porque dice allí comenzando el capítulo número 5, le recomiendo que ahí en casa después del servicio lo lea todo para que comprenda esa historia que es muy linda. Es una historia donde un hombre general del ejército asirio tenía un gran éxito, había conquistado a través de él, dice que Dios estuvo respaldándolo y la mano de Jehová estuvo con él, que Dios lo bendijo poderosamente y a través de Jehová tuvo grandes victorias para Asiria. Dios usa aún a personas que están alejadas o personas que no creen totalmente que Él está peleando por ellos, que Él está obrando por ellos. Pero dice, por mano de Jehová obtuvo grandes victorias y conquistó grandes lugares. Entre ellos, pues un día haciendo un recorrido de conquista, pues pasó por Israel y llevaron una sierva. Esa sierva allí trabajando en su casa vio que este hombre era bueno, pero tenía desafortunadamente en su cuerpo una lepra. Siempre nosotros en la vida tenemos alguna dificultad, tenemos algún problema o algo que estamos necesitando a favor de nuestra vida y que nos es imposible. Y ese pasaje nos va a enseñar que no hay nada imposible para Dios, que para Dios todo es posible. Por eso debemos acercarnos a Él. Este hombre, aun cuando por mano de Dios tuvo victorias, pues no tenía presente a Dios y por eso seguía ejerciendo, porque no tenía una doctrina, porque no tenía la palabra. Entonces simplemente recibió la bendición de Dios y era gran general del ejército asirio, tuvo grandes victorias por la mano del Señor allí en el ejército asirio y era muy reconocido y era muy amado por el rey. Y la joven que habían llevado cautiva israelita sabía la palabra. Por eso nosotros en cualquier lugar podemos hablar la palabra y la palabra que se hable va a llegar al corazón y nunca está vacía, siempre llevará su fruto. Y allí este hombre le dice a la mujer le comenta a Naamán, Naamán va y le habla al rey, el rey manda al rey de Israel que vaya para que sea curado y le manda unos presentes al rey de Israel. Cuando llega el rey de Israel y le dice, como el rey de Israel tampoco tenía la palabra en su corazón, no sabía los delineamientos de la palabra de Dios, también sufre y piensa que es que el rey quiere contienda con él. Pero en ese momento el profeta de Dios envía palabra diciéndole, ¿acaso no hay profeta en Israel? Por eso es importantísimo saber que en todo lugar debemos tener la palabra de Dios. En toda dificultad debe estar la palabra de Dios. El apóstol Pedro dice que debemos estar atentos a la palabra profética en la cual nos hacemos bien estar atentos cada uno de nosotros. Y debemos estar atentos a la palabra del Señor porque es como una antorcha que alumbra en medio del lugar oscuro. El lugar oscuro es cuando nosotros necesitamos algo. Y la palabra el rey no la tenía, Naamán no la tenía, el rey de Asiria tampoco, y por eso Eliseo envía para que le envíen a Naamán. Naamán, el pasaje que acabamos de leer a partir del verso 9, nos habla la palabra del Señor que llega ante el rey y va a presentarse a Eliseo. Eliseo no lo recibe sino manda a un siervo. Al mandarle al siervo, entonces el pasaje nos dice que él se fue enojado. Y de este pasaje pues podemos encontrar 7 cosas importantísimas. Él tuvo que sumergirse 7 veces al río Jordán. 7 cosas importantes que tuvo que hacer Naamán para recibir su milagro y reconocer al Dios Todopoderoso que obraba a favor de su vida. Lo primero es que Naamán no encontró el milagro ni en el rey de Asiria, ni en el rey de Israel. El milagro estaba donde estaba la presencia de Dios. ¿Y dónde estaba la presencia de Dios en ese momento? En Eliseo, el profeta de Dios. Él tenía que ir a Eliseo. Por eso nosotros tenemos que ir a Dios. Es más, Jesús nos dijo que no nos eligió, no lo elegimos nosotros a Él, sino Él nos eligió a nosotros para que vayamos y llevemos mucho fruto y nuestro fruto permanezca, para que todo lo que le pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo dé. Por eso siempre nosotros debemos pedir en el nombre de Jesús, tenemos que ir a Jesús. Y cuando vamos a Jesús, inmediatamente entonces ya tenemos aceptar a Jesús en nuestro corazón, ya tenemos a Dios y ya nos queda corresponder como Él nos escogió, Él nos buscó primero, ya tenemos que ir a Él. El versículo número 1 dice que por mano de Jehová Él había obtenido grandes victorias. O sea, Dios ya lo había respaldado, Él había escuchado hablar de Dios, pero no lo tuvo en cuenta. O sea, Dios lo buscó primero.
Pero al no tenerlo en cuenta, ya tiene que ir a buscar a Dios. Lo primero entonces es cuando nosotros aceptamos a Jesús, luego inmediatamente Él nos buscó, a cada uno de nosotros, y nosotros lo aceptamos con nuestro Salvador personal, y nos queda de ahí en adelante empezar a ir hacia Dios. Él tuvo que ir hacia el profeta. Cuando va hacia el profeta, pues el profeta normalmente uno espera que Él salga, lo atienda. Pero el único que nos atiende y nos da todas las cosas es Dios a favor de nuestra vida. Por eso lo primero que nos muestra este pasaje es que tenemos que ir a Dios. En cualquier dificultad tenemos que ir a Dios. En cualquier necesidad tenemos que ir a Dios. En las victorias tenemos que ir a Dios, porque hay gente que busca a Dios simplemente cuando tiene un problema, pastora e iglesia. Y por eso es importantísimo buscar a Dios cuando estamos bien, buscar a Dios cuando necesitamos, buscar a Dios en todo momento, colocar a Dios en todo lo que emprendamos a hacer. Eso es bueno, pastora. Claro que sí, es que este hombre de Dios nos enseña que nosotros siempre debemos acudir a la presencia de Dios. Él es el único que realmente puede hacernos lo que nosotros estamos pidiendo. Bien dice la palabra del Señor que para Él, para Dios, todo es posible. Lo que para nosotros los seres humanos es imposible, en el Señor es posible hacerlo. Por eso nosotros debemos acudir como acudió este profeta, buscando la respuesta de Dios. Claro que él acudía, pastor, conforme su esperanza, ¿no? Él creía que el profeta iba a actuar de la manera que él pensaba. Y a veces pensamos que Dios va a actuar como yo pienso o como yo quiero que Él actúe, pero no es como yo quiero, sino como el Señor actúa, porque Él sabe. Y es otra cosa, que el Señor nunca actúa igual, todas las veces no actúa igual, siempre es diferente como actúa en nosotros, pero debemos buscar siempre es las cosas a la manera de Dios y no a mi manera, como le sucedió precisamente a este hombre que tenía que ser como él quería que se hiciera y en el lugar que se quisiera que se hiciera, y si no, pues no estaba contento, y si no, no quería obedecer. Entonces lo más importante es tener precaución, escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios me dice? ¿Cómo Él quiere que yo haga las cosas? Porque en la obediencia está la bendición, pastor. Amén. Por eso Naamán lo que hace en su vida es ir al profeta. Cuando va al profeta, inmediatamente él esperaba recibir, que el profeta lo recibiera. Lo segundo es que el profeta Eliseo no lo recibió. El profeta Eliseo, al no recibirlo, normalmente nos encontramos, es un pasaje que nos va a enseñar algo en la vida. Los estudios y los análisis dicen que de cada 10 personas, 9 personas rechazan a una persona. O sea, si una persona tiene 10 amigos, lo rechazan por alguna cosa. Lo rechazan porque es alto, bajito, gordo, alto, con mucho cabello, menos cabello, con barba, sin barba. Por cualquier cosa sacan cualquier dificultad y rechazan por alguna cosa a alguien. Pero podemos encontrar que en la palabra del Señor nos dice que cuando aceptamos a Jesús, Él nunca nos deja solos. Dice que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso es tan importante tener a Jesús en nuestros corazones, y con Jesús en nuestros corazones nunca vamos a estar solos. Este hombre no conocía la obediencia, porque él era un general, él hacía lo que quería y mandaba lo que quería, derrotaba ejércitos y hacía lo que quería. Y aquí le está enseñando un pasaje de obediencia, la humildad, el humillarse delante de la presencia del Señor. Y por eso, cuando aceptamos a Jesús, Él nos enseña estas cosas. Y este hombre no tenía eso, por eso el profeta Eliseo envía a su siervo. Y al enviarle a su siervo, él se va enojado. Yo pensé que el profeta iba a salir, me iba a recibir. Yo soy el general que los ha conquistado, yo soy el general que he conquistado los reinos de alrededor. Por eso él pensó que le iban a rendir pleitesía, pero en la palabra del Señor para todos es igual. El que es más alto, más bajo, el que tenga más cargo o menos cargo, para todos somos iguales. En la palabra del Señor es muy plana para todo el mundo, para todos es igual. Por eso es importantísimo ver que este hombre pensó que por su cargo lo iban a tener una diferencia, pero en la palabra para todos es igual. Eso es lo importante. Lo tercero que podemos encontrar es que él tiene que bañarse en las aguas del río Jordán. Él declara que en Naamán declara que Abana y Farfar, esos ríos de Damasco son mejores que todas las aguas de Israel. Entonces él
pensó que en su ideal, en su pensamiento, que las cosas que él pensaba, las cosas que él creía eran lo mejor. Normalmente físicamente podía suceder, pero en esos pasos de obediencia nos va a mostrar algo la palabra del Señor que es importantísimo a favor de nuestra vida, y es la humildad. El apóstol Pablo nos enseña que él aprendió a vivir con abundancia, aprendió a vivir con escasez. Dice que él ha vivido con muchas cosas o con pocas cosas, y eso es lo que la palabra nos enseña. Este hombre tenía opulencia y pensó que sus ríos eran los mejores, pero en esta palabra de humildad tuvo que escuchar quizás a los que nunca escuchaba. Por eso es importante hablar la palabra del Señor. La palabra del Señor que se habla en un momento determinado va a traer su fruto. Este hombre está en este pasaje, está en este hecho para recibir un gran milagro, pero este milagro no llegaría a su vida si una mujer no había hablado en su casa. Ya habló una mujer que quizás no le ponían atención para nada, pero esta mujer empezó a hablar de Dios, y al hablar de Dios lo escuchó, y él ya iba ejerciendo, había ido hasta Israel, había ido hasta el profeta, y allí se siente rechazado y se va enojado nuevamente para Damasco. Pero su siervo le dice: Señor, pero si él le hubiese mandado a hacer algo más grande, o sea, algo más difícil, no, pues que sea más difícil, pues más difícil realizarlo, pero era simplemente meterse en las aguas. Entonces, y en ese momento lo hace reaccionar, baja la ira y va e inicia a sumergirse en medio del agua. Entonces, lo otro que tiene que hacer es morir a su idea, morir a su ideal. Nosotros normalmente llegamos a Dios con nuestros ideales, quizás son ideales buenos, pero nuestros ideales deben depender de Dios. No que yo tenga que Dios sujetarse a mis ideales, no. Por eso él tenía que morir a sus ideales. Y él dijo, yo pensé que el profeta saldría. Yo pensé que las aguas allí eran mejores. Nosotros a veces tenemos pensamientos aparentemente buenos, pero si no están ligados, si no están sujetados a la palabra del Señor, no son buenos. Por eso es importantísimo primero sujetarnos a la palabra del Señor, tener la palabra del Señor en nuestras vidas. Sí, claro, y es que la obediencia es clave aquí, porque es que casi siempre, pastor, cuando las cosas no salen como nosotros queremos, nos enojamos, nos enfadamos, nos ponemos bravos, nos ponemos furiosos y no estamos de acuerdo y nos ponemos a pelear. Pero ¿por qué no fue así? Es que es mejor como yo pienso. Y exactamente le pasó precisamente a este hombre, porque él quería, era a su manera, como él deseaba, y como no sucedió, entonces se enfadó. Pero ahí es donde nosotros entendemos que debemos estar atentos a la voz de Dios, porque lo que el profeta le hablaba era lo que Dios le mandaba decir, era la voz de Dios la que decía: ve y haz esto tan sencillo. Y a veces es que los seres humanos, nosotros queremos complicar las cosas, pastor. Nosotros somos los que queremos complicarnos la vida, y Dios hace las cosas sencillas, porque Él es un Dios que le gusta hacer las cosas sencillas. Y cuando nosotros nos complicamos, entonces como que todo se nos enreda, como que hacemos una vuelta y como que nada nos sale bien. Y es verdad, por eso debemos estar atentos a la voz de Dios. ¿Qué nos dice Dios que hagamos? Y hacerlo conforme Él nos ha dicho, dirigirnos como Él nos guía. Si es por aquí, por este camino que quizás a nosotros nos parece que no es, hagámosle caso al Señor, porque el Señor nunca se equivoca, nosotros sí. Por eso dice la palabra que no seamos sabios en nuestra propia opinión, sino que tengamos en cuenta a Dios, lo que Él nos dice, porque nosotros como seres humanos nos equivocamos, iglesia, nos equivocamos en muchísimas cosas, y muchas decisiones en las cuales nosotros tomamos nos equivocamos, y para no equivocarnos tenemos es que seguir la dirección del Señor exactamente como Él ha dicho que nosotros debemos seguirla, pastor, ¿verdad? Amén, amada pastora, así es. Debemos seguir conforme Dios nos ha declarado la palabra. Por eso él tenía que morir a su idea. Él tenía que, su pensamiento, lo que él había pensado. Yo pensé que el profeta saldría, yo pensé que hacía. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y yo pienso que pueden hacer las cosas así, pero debemos ir a Dios, a ver qué es lo que Dios me va a enseñar, qué es lo que Dios va a declarar en mi vida, para que yo pueda desarrollar las cosas conforme a las victorias que Dios tiene declaradas ya para mi vida. Pero también es muy importante, amada pastora, ver
que el profeta también, después de que se sumerge al agua, hay un milagro extraordinario a través de la obediencia. La obediencia es importantísimo en la palabra del Señor. Todas las victorias, todo lo que nosotros declaramos que vaya a suceder, si lo hacemos de acuerdo a la obediente a la palabra del Señor, somos obedientes a lo que Dios nos dice, vamos a obtener la grande victoria. Por eso Él recibe la victoria. Y al recibir la victoria hay un paso más que nosotros debemos hacer, que este hombre, aun cuando no conocía a Dios, pero recibe ese milagro extraordinario, porque al salir la séptima vez del agua dice que su piel fue nueva, fue con lo que acaba de leer la pastora, es la piel como de un bebé. Entonces es nueva la piel, y esa lepra desaparece totalmente con sumergirse 7 veces en las aguas que él había rechazado, en las aguas que él no quería hacerlo, pero en la obediencia está la victoria. Cuando nosotros obedecemos tenemos la grande victoria. Él obedece, y después de que obedece tiene la grande victoria, y en esa grande victoria va a ser un paso que nosotros debemos siempre ser agradecidos con Dios. Él va a agradecerle al profeta y lleva los presentes y quiere llevar a darle las gracias, pero normalmente a veces recibimos el milagro y le damos las gracias a Dios como si nada. Pero es importantísimo ver el pasaje que Jesús nos enseña cuando están los 10 leprosos, que Jesús sana a los 10 leprosos, y cuando sana a los 10 leprosos dice la palabra del Señor que solo uno regresó a darle las gracias, a ver qué era lo que más Jesús quería de él. Uno nomás, y dice, y era samaritano. O sea, ni siquiera, quizás entre los leprosos habían levitas, quizás entre los leprosos habían personas que conocían la palabra de Dios, pero uno que casi no la conocía fue el que llegó a agradecerle a Jesús. Por eso en el agradecimiento Jesús exalta tanto esta parte. Por eso nosotros debemos darle gracias a Jesús por todas las cosas que están pasando. Hoy en las cosas difíciles de nuestra vida debemos decirle gracias a Dios, que me quiere enseñar acá, o Dios, pues ayúdame en esto, porque yo no quiero ser una piedra de tropiezo, no quiero hacer cosas adversas en mi vida. Y en esa parte ser agradecidos es muy importante. Por eso le damos gracias a Dios en la oración por lo que Dios ya hizo, por lo que está haciendo y por lo que hará. Eso es importante en nuestra vida, ser agradecidos con Dios. Y en el ser agradecidos con Dios, entonces Dios siempre está a favor de cada uno de nosotros. Por eso a través de las oraciones Dios se agrada cuando nosotros somos agradecidos en los momentos difíciles, en los momentos de adversidad, en los momentos de victoria. Todos esos momentos nosotros debemos darle la gracia al Señor, porque algo Dios nos está enseñando a cada uno de nosotros. Y la otra parte importante que él, después de agradecer, es que él reconoce a Dios como el verdadero Dios. Es importantísimo saber que él tenía otros dioses, él servía a otros dioses, su rey servía a otros dioses, pero él en ese momento acepta que verdaderamente el verdadero Dios es Jehová de los ejércitos, nuestro Dios, nuestro Padre. Por eso, al reconocer que Jehová de los ejércitos era el rey, era el Dios verdadero, lo sanó. Él promete en ese momento, hace pacto que lo va a honrar, le va a glorificar, va a obedecer a Dios, y que en ese momento pide perdón porque él está sujeto bajo una autoridad que era el rey. Que cuando el rey fuese a ofrecerle sacrificios o algo a los reyes, a los dioses paganos, pues él, que Dios lo perdonara, porque él tenía que acompañarlo, pero él no lo estaría haciendo. Es importante entonces ver en ese pasaje que él reconoce al Dios verdadero. Nosotros tenemos un Dios que hizo los cielos y la tierra, y este Dios nos ama tanto que envió a su Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, a morir por cada uno de nosotros, para que nosotros a través de Jesús nos podamos acercar a Él. Por eso Jesús nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y es a través de Jesús. Él dice: yo soy la puerta. Es decir, si nosotros queremos ver el reino de los cielos, tener el reino de los cielos aquí en la tierra, tenemos que tener a Jesús, porque tener a Jesús es tener a Dios en nuestra vida, y Él reconoce esa verdad. Por eso, al reconocer al Dios Todopoderoso, y nosotros lo debemos reconocer que es a través de Jesús que llegamos a Él. Jesús ya murió para que lo que en el pecado original, que hubo ese distanciamiento entre el reino de los cielos y la tierra, Jesús lo acercó. Jesús nos acerca al Padre, Jesús nos acerca a las cosas del reino de los cielos. Por eso Jesús dice que el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando
nos pronuncia que el reino de los cielos se ha acercado, nos viene a traer las cosas del reino de los cielos. En el Padre Nuestro, que todos nosotros conocemos, dice que se haga la voluntad así en así en la tierra como en el cielo. O sea, las cosas que están sucediendo en el cielo pueden suceder aquí en la tierra cuando traemos la presencia de Dios, pastora. Claro que sí, es que algo que llama tremendamente la atención aquí es que Dios nos enseña la obediencia. Dice la palabra que lo que el Señor quiere es obediencia y no sacrificios, porque para Él lo que más vale es obedecer, que es lo que Él buscaba precisamente que este profeta hiciera, era obedecer. Y nosotros tenemos que tener ese corazón obediente también, porque es que hay algo, y es que en el corazón del ser humano, pastor, casi siempre hay como un espíritu de terquedad, de obstinación, de querer hacer su propia voluntad. Pero cuando nosotros logramos sujetarnos a Dios, ir a su presencia y escuchar su voz y obedecer, ahí obtenemos la bendición. Porque si nosotros queremos bendiciones, tenemos que obedecer. Muchas veces peleamos porque no nos llegan las bendiciones, pero es porque ¿qué? Porque no obedecemos. Entonces tenemos que también esperar en el tiempo del Señor. Mire que este profeta, este hombre tenía que sumergirse 7 veces. No es que ir a la primera y entonces en la primera salía ya sano, no, eran 7 veces, y él pudo también rebelarse y decir, no, es que yo quiero solamente 5, pero no, él fue obediente y fue las 7 veces y se sumergió las 7 veces como le dijo el profeta y ponido el Señor a través del profeta, y así fue que obtuvo la bendición, obtuvo la victoria, obtuvo la respuesta, lo que él quería, lo que él estaba pidiendo. Y a veces decimos, Señor, pero es que yo he hecho esto, yo he hecho lo otro, pero no hicimos exactamente al pie de la letra como el Señor nos dijo. Y es importante hacer exactamente al pie de la letra como el Señor nos instruye, como el Señor nos dice a través de su palabra, porque así, iglesia, encontraremos la respuesta a lo que hemos estado orando o lo que hemos estado pidiendo. Aleluya, gracias pastora. Iglesia, es muy importante ver lo que este hombre nos enseña. Naamán era un general del ejército asirio que se humilló al obedecer lo que el profeta, que era la palabra en ese momento, declaraba. Y en esa palabra, él, al obedecer esa palabra del profeta, al obedecer a Dios, obtuvo ese grande milagro. Obedeciendo a Dios, obtenemos grandes milagros en nuestra vida. Por eso todas sus necesidades en esta noche, todo lo que esté deseando y ha orado y ha pedido a Dios, es en el nombre de Jesús que nosotros lo vamos a recibir. Dice que todo lo que pidiéramos al Padre en su nombre, Él nos lo hará. Por eso es importantísimo para nosotros buscar esa presencia gloriosa de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida. Y por último, es importante ver que este hombre quiso pagar ese milagro. Con los presentes que llevó, quiso pagar, pero el profeta nos enseña algo importante. No es malo los presentes. El problema es que lo que nos está enseñando el profeta acá es que el milagro es por gracia, no se puede pagar. O sea, las cosas de Dios, por todo lo que uno quiera pagar, no, Dios no quiere por valores, por gracia, es un regalo. Las cosas que Dios nos regala, la salvación, es por gracia. Es el regalo más grandioso para cada uno de nosotros de la gracia es la salvación, que cada uno de nosotros somos salvos, pues, y es un regalo. No porque nosotros tengamos mucho dinero podemos ser salvos, no, porque podemos ser generosos con la gente podemos ser salvos, no, es por gracia. Fue un regalo que se ganó en la cruz del Calvario, que nuestro Señor Jesucristo lo hizo por nosotros, y es por gracia. Nosotros no podemos comprar la salvación, no podemos comprar el perdón de los pecados, no lo podemos comprar, eso es de gracia. Ni de ninguna manera se compra a Dios, como nos dice la pastora. Por eso es importante ver que el profeta le enseña a este hombre que no es por lo que él tiene, ni el cargo que tiene, ni el dinero que tiene, ni los presentes que tiene, sino por gracia. Dios actúa es por gracia, y la gracia se activa cuando nosotros somos obedientes a Dios. Cuando somos obedientes a Dios, Dios activa esa gracia, activa ese regalo maravilloso para nosotros. Por eso todo lo que nosotros necesitamos se activa a favor de nuestras vidas cuando buscamos a Jesús, cuando le creemos a Jesús, cuando aceptamos a Dios como nuestro Dios Salvador, y inmediatamente entonces por gracia viene el regalo maravilloso del Señor. Y en esa gracia gloriosa que Dios nos ha regalado, nos enseña que es a través de la oración que nosotros podemos darle las gracias a Dios, darle las gracias a Dios por lo que Él
quiere que nosotros hagamos. Dice que Dios cumplirá su propósito en mí, es decir, Él tiene un propósito con cada uno de nosotros. Dios, usted piensa que está errante en el mundo, que no tiene un destino, que no va para ningún lado, pero si usted se agarra a la palabra del Señor, Dios tiene un plan maravilloso para ti. Dios tiene un propósito glorioso con tu vida. Por eso usted no está aquí en la tierra para pasar un momento nomás, sino tiene un propósito divino, tiene un llamado divino de Dios. Fue creado por Dios para este tiempo. Por eso el apóstol Pablo dice que Dios lo llamó desde antes de la fundación del mundo, lo llamó desde el vientre de su madre, desde que Jesús, aceptó a Jesús cuando está allí en el camino de Damasco. Desde ese momento hay un cambio total en su vida, y ese cambio viene con un plan maravilloso desde el comienzo de todas las cosas. Por eso Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, y eso es un regalo, viene por gracia, es un regalo maravilloso. Y ese hombre, Naamán, entonces ese hombre tuvo que ir. Nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que empezar a buscar la palabra de Dios a través de la oración, a través de la meditación de la palabra del Señor, es decir, en ella medita de día y de noche, todos los días pensando en la palabra. Orar sin cesar, es en todo momento que nosotros aprendamos a hacer algo mentalmente, o si podemos hablar, darle gracias a Dios por lo que emprendamos, por lo que empezamos a ejecutar, y Dios empieza a extender su grande misericordia para con nosotros. Y nosotros muchas veces somos rechazados por muchas personas, pero nunca Dios nos rechazará a nosotros. Él siempre extiende su mano llena de amor a favor de nuestras vidas. Él dijo que siempre iba a estar con nosotros, y usted puede sentir esa dulce compañía en su corazón, en su vida, que es la presencia del Espíritu Santo. Caminará contigo desde el día de Pentecostés que fue derramado. Camina con cada creyente, está con cada creyente, es un paracleto, está con nosotros. Cuando tenemos una lucha, Él está peleando con nosotros para salir victoriosos. Por eso no contristéis al Espíritu Santo, dale esa oportunidad para que Él trabaje a favor de su vida. Entonces, el profeta también tuvo que obedecer, bañarse en el río. Nosotros tenemos que obedecer la palabra de Dios. Al obedecer la palabra del Señor, obtendremos las grandes victorias. Y no es en nuestros ideales, en nuestros pensamientos. Este hombre tenía pensamientos, y en esos pensamientos tuvo que renunciar a esas cosas para creer lo que la palabra de Dios le estaba diciendo. Y nosotros también, en nuestros pensamientos, deben estar sujetos a la palabra de Dios. Si no es de acuerdo a la palabra del Señor, no luchemos en contra, no luchemos con esto, porque tenemos que tener la palabra del Señor. Volver siempre a agradecer, ser agradecidos, volver a agradecer a Dios. Este hombre volvió a agradecerle al profeta. Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, reconocer que el Dios de los cielos es el que nos bendice, es importante, y que nosotros con todo lo que hagamos no podemos pagar, es por gracia, es un regalo de Dios. La salvación, los milagros, todo lo que Dios hace es por gracia. Vamos a orar entonces dándole gracias al Señor por esa palabra que nos ha regalado en esta noche. Padre y maravilloso Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por la oportunidad que nos da de hablar de tu palabra, por lo que la pastora ha hablado y ha aclarado las inquietudes en nuestros corazones de acuerdo a lo que tú nos has dado, por esa palabra que tú nos has regalado, Dios. Te pedimos que desde el reino de los cielos, Señor, haga que cada uno de nosotros podamos recibir un milagro más grande que aún el que recibió Naamán. Yo no sé qué está pasando en tu casa, pero Dios sabe que su oración está siendo escuchada. Dios se ha inclinado su oído para escuchar que el enfermo está sano, que el que tiene problemas en la familia hay libertad, hay esa paz, hay ese gozo, hay cambia la atmósfera de discordia por una bendición gloriosa que Dios trae para tu casa. Hay una bendición maravillosa que Dios trae para tu vida, trae para tu familia. Por eso, en el nombre de Jesús de Nazaret, activamos la presencia gloriosa de tu Santo Espíritu allí donde estaba contristado, y vamos a traer esa presencia gloriosa para que siga ocupando el primer lugar en nuestra vida. Dígale: bienvenido, Espíritu Santo. Enséñame a través de los sueños, enséñame a través de la palabra, enséñame a través del diario vivir que Dios está a favor mío, que Dios tiene un propósito conmigo, que Dios me va a llevar a grandes victorias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, vamos a pactar con el Señor en esta maravillosa noche. Tome su ofrenda, su primicia, su diezmo. Ahí en esa cajita de fe vas a colocarla, porque su bendición viene a su casa cuando la sangre de Jesús te cubre, te protege, y usted también, sus finanzas serán protegidas cuando nosotros cumplimos la palabra. Padre y maravilloso Dios, estamos declarando, Señor Jesús, que tú nos has dicho
Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así mismo como prospera tu alma. Padre, gracias porque nos quieres ser prosperado en todas las cosas, nos regala salud y también nuestra vida espiritual está creciente. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Amada iglesia, que la maravillosa paz del Señor esté con cada uno de vosotros. La paz del Señor. Bendiciones, iglesia. Silence, heaven whispers.